Vamos a ir a la cartelera de los cines IMF, como la tenemos cada semana, y escuchamos algún tráiler de sus novedades, sino que hoy vamos a hablar de otro cine, vamos a hablar de otro tipo de cine, aunque sigue siendo el mismo. Yo les voy a comentar, y es que, como les conté la semana, días atrás, hay cada primer martes de cada mes. El final, vale, pues el primer error en la boca. Sí. El último martes de cada mes en el Centro Cultural Virgen del Carmen, ustedes tienen cine y les vamos a explicar qué tipo de cine, pero no se lo voy a explicar yo, se lo va a explicar Jesucristo Riquelme, al que tenemos ya en los micrófonos de Torrevieja Radio, quien es el coordinador del aula UNED de Torrevieja, y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Jesucristo. Muy buenos días, Josep. Encantado de conocernos, de vernos las caras por primera vez y que sea por un tema como este. Bueno, nosotros siempre decimos que al cine hay que ir, porque la experiencia de la película en una pantalla, en una proyección, no es la misma que podemos tener en la tele, por muy buena que sea. Pero hoy presentas Cine Crítico, que se da cada último martes de cada mes. ¿De qué se trata? Cine Crítico es un programa de la Universidad a Distancia, de la UNED de Torrevieja. Programamos al cabo del año 8 películas. A partir de octubre, una cada mes. La tendencia es que sea el último martes, para acordarnos, una cuestión mnemotécnica, el último martes de cada mes, y en este caso pues el último martes de enero, el día 27. Una película que pretende ser pelicrítica, Vale. Se llama Cine Crítico por algo. Por algo, sí. Claro. Y efectivamente, al cine hay que ir. Al cine hay que ir a la pantalla grande, sí. Y no solo por una cuestión de percepción, de recepción estética, sino también social. Claro. Nosotros estamos allí compartiendo una salida con los amigos, una salida con los conocidos. A veces hay simplemente conocidos de vista porque los vemos en el patio de butacas del cine, de la sala. Y eso nos va a permitir luego poder hablar un ratito de la película que hemos visto. Claro que sí. A mí me gusta decir, igual que lo digo en clase, que las clases, las películas hay que llevarlas preparadas. Lo ideal es saber, no como un prejuicio, sino decir, bueno, yo ¿qué voy a ver? Lo que me den. Hombre, no. Tú tienes que haber elegido la película. Si forma parte de un programa universitario, ya la han elegido por ti. Claro. Bien, eso es distinto, pero no vas a la cartelera a decir, bueno, de las 8 películas de esta sala multicine me meto en la que sea. Sí. No, hombre, eso... Casi a cara o cruz. Sí, y la que toque. exactamente, eso tampoco, ¿no? Claro. Nosotros cuando queremos fomentar el pensamiento crítico, pues parte del pensamiento crítico y de la formación es esta, es elegir. Buena falta le hace al mundo que vivimos, claro. Pensamiento crítico, sí. Autocrítico incluso. Pero por supuesto. Me encanta que sea una especie de cineclub, porque hacéis una entradilla. Explícanos qué es lo que se va a encontrar la gente. La estructura es siempre la misma. Se presenta al ponente, al moderador o al guía de la película, que suele ser una persona profesionalmente relacionada con la temática de la película, que es lo que más nos interesa. Nos interesan los contenidos. La parte estética la presuponemos. Son películas de muy buen ver. Hay una presentación. Ese moderador presentador, a su vez, da unas primeras pinceladas, 1, 2, 3 minutos, muy poquito, simplemente valorando la película e invitando a los espectadores a que se fijen en algunos aspectos fundamentales, de manera que quiera captarlos desde el principio y captar la atención. Se suele decir, no prestéis atención porque la vais a necesitar. No la prestéis, ¿no? Bueno, vemos la película, 105 minutos, 120 minutos, la duración que tenga, y después, tranquilamente, encendemos ya las luces de la sala y la persona invitada empieza una breve exposición, que sí que pueden ser 5 minutos, 10 minutos, no importa que sea un poco más, y ya desmenuza la película y resalta lo fundamental. La acabamos de ver y entonces la tenemos muy, muy, muy fresca. Claro. E invita al auditorio a intervenir. Se crea un debate. Tipo Cineforum de los clásicos. Yo soy bastante mayor que tú, pero procedemos de la cultura de los años, fundamentalmente la década de los 70, 70, 80. Totalmente. Y este coloquio suele ser realmente enriquecedor y a veces muy divertido. A veces nos pasamos de críticos y hay quien saca los pies del tiesto, ¿no? Y entonces aprovecha que hay 100, 150, 200 personas en la sala y se pone a hablar de lo que él quiere y no de la película. Claro, esto es peligroso, ¿no? El típico, he venido a hablar de mi libro y me da igual. Sí. O como hay mucha gente aquí, pues mira, voy a criticar a este o a esta o al otro o a la otra. Bueno, no se trata ni mucho menos de eso. Todas las películas
al ser precisamente este programa cinecrítico, guardan relación con la realidad, con la sociedad actual, con la política actual. Y eso nunca lo debemos olvidar. Ajá. Nosotros hacemos una reflexión del pasado, esto los historiadores lo saben bien, entre otras cosas para conocer bien los sucesos, las causas, las consecuencias, pero sobre todo para que la historia, en la parte perversa, no se repita. Claro. Entonces ya tenemos anclado esos conocimientos y decimos, cuidado que si seguimos por esta vereda, el camino termina en tal sitio. Sí. Y eso ya lo sabemos porque nos lo ha enseñado la historia. Claro, porque ya se ha vivido, Claro, correcto, claro. correcto. Entonces hay muchos caminos, hay muchas veredas, hay muchas trochas, pues bueno, pues tiremos por una o por otra, siempre respetando la libertad, pero tiene que ser una libertad de expresión, una opinión aducida, argumentada de manera muy racional, de manera muy informada. Sí. No es que respetemos la opinión, no, la opinión hay que respetarla porque viene de otra persona, no, cuidado, cuidado. La opinión hay que respetarla siempre que esté fundamentada, aunque no coincidamos. No, de no, acuerdo, claro que sí. de acuerdo. Jesucristo, aquí coincidimos. Sí. Si estuviera mi compañera Gertrude, te diría lo mismo. Las personas son todas respetables. Por supuesto. Las opiniones no siempre. No siempre. No. Cada uno puede dar su opinión, Sí. pero tiene que estar fundamentada en algo. Claro, y claro, aquí es claro. donde viene el espíritu crítico. Vamos a Exacto. recapitular. Vamos a ver. Claro. El Centro Cultural Virgen del Carmen, que Sí. de hecho no he dicho ni a qué hora es a la que pueden ir. Empezamos siempre a las 6:30. A las 6:30 de la tarde, el último martes de cada mes, vamos a llegar. Nos han preparado una película, ahora iremos a la cartelera. A la que toca hoy. El Tenemos martes próximo, sí. una presentación por alguien que es un ponente, vemos la película tranquilamente. A mí me encanta porque me imagino que nadie estará comiendo palomitas. No, ni ganchitos no. ni nada. Y pedimos que los teléfonos se pongan en Claro, mucho silencio. Exactamente. Y luego, pues hay otra pequeña ponencia donde incluso puede haber preguntas y debate. Sí, siempre hay. Esto es algo que puede hacerse en el Centro Cultural Virgen del Carmen el último martes de cada mes, que además voy ahí, es gratuito. Es gratuito, sí. Hasta ahora nosotros todas las actividades que está programando la UNED de Torrevieja, los cursos de universidad abierta, estas películas de cine crítico, cualquier conferencia o cualquier actividad, a veces incluso procuramos que hasta el teatro o los grandes conciertos, en la medida de lo posible, sean gratuitos. Pueden ser gratuitos porque tenemos una modesta subvención, generosa en el sentido que viene de las arcas públicas, claro, viene del Ayuntamiento de Torrevieja, y sentimos el apoyo de toda la corporación y realmente de toda la población, que uno cuando habla de Torrevieja pues es a toda Torrevieja. Claro. Pues a toda Torrevieja que tiene un interés cultural. Y podemos ofrecerlas gratis. Incluso hemos preparado algunos congresos y ahora que estamos ya preparando un congreso internacional y queremos que la entrada sea gratuita. Pues muy bien. Queremos que sea enriquecedora. No, desde luego tiene pinta de serlo. Sí. Les voy a resumir las películas que ya se han emitido. Una es Gorilas en la niebla, es una película fantástica. La misión, si no la han visto, corran ya a verla porque esto sí que es un peliculón. Luego tenemos Miguel Hernández. Un documental. Sí. Qué bonito. ¿Y ahora qué tenemos el martes 27? El martes 27 tenemos la proyección de la película The Post. Se tradujo en España como Los archivos del Pentágono. Es una película dirigida por Steven Spielberg del año 2017, de manera que no es una película vieja. Muy actual. Los protagonistas son dos actorazos de Hollywood, Meryl Streep y Tom Hanks. Sí, desde luego. Bueno, que hacen unos trabajos excelentes. Hay quien dice que es lo mejor de la película. Bueno, muchas veces se dice esto. Pero a nosotros nos interesa el contenido y el desarrollo de toda la argumentación, de todo el intríngulis de un conflicto que parte de hechos reales y que tratan sobre algo importantísimo en la sociedad actual, en la sociedad de ahora mismo, que es la defensa de la libertad de expresión y el apoyo casi incondicional al periodismo de calidad. He dicho casi porque hay que ponerse la venda. Está muy claro la intención y es que es una película que creo que viene, que ni pintada para las épocas que estamos viviendo. Ahora hablábamos del cuarto poder para referirnos al poder del periodismo. El periodismo tiene tanta fuerza, debe ser tan independiente que influye en todos los avatares, los acontecimientos de la gran política y de la sociedad. Los cambios de la sociedad pueden venir regidos
por esa influencia tremenda, importante del periodismo. Y hablamos del cuarto poder. Los tres primeros poderes son los poderes que conocemos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El judicial debe ser independiente siempre también de los otros dos. Es deseable que lo sea, sí. Debe es deseable. Ser. Es una perífrasis de obligación. Sí. Y el cuarto poder, el periodismo, debemos luchar porque los medios de comunicación en general sean también independientes y sean también atrevidos, sean valientes. Porque muchas veces, y de esto trata la película de Post, muchas veces el periodista tiene tal información que, bueno, es posible que la fuente sea más o menos secreta, sí, más o menos confidencial, estén protegidos esos datos, pero cuando es un escándalo, el periodista como profesional se plantea un dilema tremendo. Claro. Es decir, yo tengo la obligación, no solo el derecho, tengo la obligación de hacer públicos estos datos, de que la sociedad conozca todo esto. Ese debate es un debate que puede ser peliagudo. Claro, y la película trata un poco sobre esto y ahora nos metemos en el argumento de la película. Jesucristo, porque esta película no la he visto. ¿Este es el caso Nixon? Sí, bueno, sí. Es el caso Nixon y claro, pre-Nixon, ¿no? Vale, entonces es el pre-Nixon de Watergate. Exactamente. El pre-Nixon de Watergate, sí, ¿no? Sí, vale, sí. Porque entonces podemos enlazar esta película con todos los hombres del presidente. Exactamente. Esta es una, digamos, como el neologismo que se utiliza es una precuela, ¿no? Es una precuela. Es una precuela. Vale. Pues es que realmente el periodismo hoy en día, no solo en Estados Unidos, claro, en todo el mundo necesitaría ver esta película. Sí. Siempre se dice que el enfoque de los directores estadounidenses es un punto de vista muy yankee, muy de American First. Se venden bien. Bien, vale, de acuerdo. Pero a nosotros nos interesa la reflexión. Es decir, claro, más allá, la película se deja ver, es una película que tiene una narrativa con mucha intriga, unos diálogos, claro. Entonces... Claro, no es una película de ciencia ficción de Spielberg, pero sí que mantiene esa tensión, ese dramatismo, con algunas gotitas de humor que atrapa realmente al espectador. Y tiene unos diálogos que a veces son largos, porque son unos debates sesudos sobre la moralidad o la ética, la deontología de la profesión periodística, pero el espectador los sigue con fluidez. Claro. Y siempre alcanzan un clímax, un momento que se resuelve cinematográficamente de la manera brillante que vamos a poder comprobar el martes que viene. Antes hemos hablado del cuarto poder del periodismo. Yo quería que fuera la antesala del quinto poder, que ahora mismo se está estableciendo y que es el que se denomina el poder que emana de las redes sociales. Amigo. Claro, los tiempos han cambiado y ahora tenemos Internet con un influjo, una influencia tremenda, que es el pseudoperiodista, la persona individual o incluso en colectivos, que se arrogan ese don de poder comunicar y pedir incluso que sean creídos. Bueno, estamos en un mundo donde cuidado con la veracidad de las informaciones, los bulos, las falsedades, las falsas noticias, las fake news, cuidado con todo esto. Que influye, claro. Yo recuerdo en uno de los últimos libros de texto, ¿no?, de primero y de segundo de bachillerato que he hecho, últimamente ya conjuntamente con mi hijo Carlos, empezaba diciendo, cuando hablábamos de lenguaje administrativo y político, decía una imagen: las próximas elecciones, sean las que fueren, van a decidirse en función de las redes sociales. Totalmente de acuerdo. Entonces no era así un WhatsApp, ahora es Facebook, ahora es lo que sea, pero en función de las redes sociales. Totalmente de acuerdo. Y esto es una realidad. Y lo estamos viendo como en los grandes países aún hegemónicos, no sabemos cuántos lustros le queda de hegemonía a Norteamérica, las elecciones se ganan a través de Internet. Y esto es peligroso. Cuanto más juicio crítico, bueno, pues estaremos más armados para defendernos. Pero todos tenemos que alertar y con frecuencia alarmarnos también, pero hay que alertar de que no todo lo que aparece en las redes es ni siquiera creíble ni verosímil. Y muchas veces es
Falso, incluso hecho por IA, que ayer Exacto, tuvimos bueno, al también. compañero Luis Sí, Andreu que también. nos contaba cómo descifrar esas IAs. Eso Pero es. es verdad que la información que nos encontramos en redes sociales suele ser de brocha muy gorda Sí. y de dudosa procedencia a veces. Sí. Hay que cerciorarse de dónde viene la información. Claro. Pues esto es lo que nos va a contar The Post, Eso es. dirigida por nada más y nada menos que Steven Spielberg, con Tom Hanks, con Meryl Streep. Aunque ellos no son, no están haciendo un papel, no es una comedia romántica donde No, ellos no, tengan. no. Aquí lo importante es la historia. Claro. Y de lo que habla la efectivamente, película. sí. Bueno, pues vamos a ver el argumento. Ajá. La parte histórica. Decía que está el argumento extraído de hechos reales. Estamos en torno a 1970. Nixon en el poder. 70, 71. Bueno, The New York Times y The Washington Post, los dos grandes periódicos de Estados Unidos de ámbito nacional, más de 300 millones de posibles lectores, se ven envueltos en unos acontecimientos en los que el New York Times inicialmente ha conocido unos documentos secretos que dejan en muy mal lugar al gobierno de Nixon en relación con la deplorable guerra aún de Vietnam. La guerra de Vietnam fue una guerra muy larga, unos 20 años, empezó en 1955 aproximadamente, sí, y se alarga hasta 1975. Precisamente a partir de el descubrimiento de estos documentos, New York Times hace unas primeras tímidas publicaciones y el Washington Post, que era un periódico en declive en ese momento, dice, caramba, vamos a investigar cuál es la fuente, de dónde sale el secreto, cuál es la fuente de la que emana. Perdona, Jesucristo, ¿me está diciendo que se unieron los dos periódicos? No se unieron. Es que me parecería ya... No, había había una lucha editorial, claro, por era tener la fortísima. exclusiva, claro. Simplemente que a partir que eso ocurre ahora mismo en todos los medios, Claro. uno escucha una noticia pues en una emisora radiofónica hermana y uno dice, sí, pero no ha dicho de dónde, no ha dicho por qué, no ha dicho Eso es. esto, y entonces uno, por su cuenta, Washington Post, el editor jefe, empieza una investigación que se convierte en una especie de periodismo de investigación y una especie de thriller de investigación o thriller casi policíaco. Muy interesante. Yo he leído muchas crónicas y críticas de cine sobre esta película y no comprendo cómo pueden decir que la película es aburrida o que la película... No lo entiendo. Pero supongo que será con los baremos de hoy en día donde hay superhéroes volando, que también ese cine está muy bien, ojo. Yo no lo critico para nada. Es otro género. Claro, pero si nos ponemos a pensar así, esta película y todas las que... A nosotros nos interesa mucho el guión. Claro. Nos interesa mucho la historia y cómo se cuenta la historia. Y en este caso, todo el proceso de investigación con unas escenas vertiginosas, unas escenas también de mucha sorpresa, ¿no? de esa intriga que mantiene al público pendiente de lo que va a ocurrir o de lo que están diciendo, Claro. porque tiene que ir construyéndose el relato, cómo estamos utilizando muchas voces que son nuevas, Claro que sí. pero que forman parte ya del panorama intelectual y social de las personas que quieren defender ese pensamiento crítico. El relato es importantísimo. Antes lo llamamos de otra manera, ahora es se ha el puesto relato. de moda Y el se relato, dice, ¿no? y es verdad, quien domina el relato, Sí. domina, eso es cierto. Vamos a ir a más puntos porque Más, desde luego yo solo voy a dar una opinión, Sí. no suelo opinar de nada Por favor. porque no es mi labor, pero yo sinceramente no he visto película de Spielberg Sí. donde me haya aburrido. Algunas no me han gustado por lo Sí, que sea, bueno. pero aburrirte con No, Spielberg. no. O sea, es uno de los, no sé, de los 10 magos del cine de la historia del cine, quiero decir. O sea que Coincidimos. es imposible. Coincidimos. Yo creo que tenemos la oportunidad de ver esta película de Post el martes próximo, el día 27, Bien. Centro Cultural Virgen del Carmen, Y ahora 6:30. Hay que ir. A las 6:30 gratuito, hay que ir porque gratis. además tenemos una ponente. Sí. ¿Por qué es esta persona? Preséntala tú mismo. Claro. Yo intento proponer a alguien que esté relacionado, vinculado con la temática. Y en este caso, pues me venía muy cómodo, ¿no? La película gira en torno al periodismo, al dilema que se plantea entre si es lícito, hay derecho, hay obligación de publicar estas informaciones. Y hablando de periodismo, pues, ¿quién mejor que una periodista? Claro. Una periodista, Susana Juan Aranda, es periodista, pero además, cuando yo estaba terminando, tenía ya las 8 películas, todos los títulos, pero me faltaban los ponentes, porque la programación lleva sus procesos,
ella estaba haciendo el máster de gestión cultural de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Lo estaba haciendo conmigo, lo estaba haciendo en la UNED, aquí en Torrevieja. Lo acabó con brillantez y me permití la licencia de proponerle que fuera la ponente moderadora de la película, y naturalmente Susana aceptó enseguida. Susana, claro, es una persona solvente, es una persona con la que UNED quiere mantener un lazo incluso profesional, y me interesaba que fuera una profesional más o menos avezada, pero que ha realizado la carrera de periodismo. Así es que tenemos a Susana Ojana Aranda. Jesucristo, ¿quién elige las películas? Bueno, las películas las elegimos. Al principio empezamos proponiendo el director de UNED de Elche, Paco Escudero, y yo nos sentábamos los dos a la mesa y decíamos, ¿qué películas no? Venga, y decíamos, esta. Entonces, ¿qué ocurría? Que proponíamos títulos muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo que yo propuse, y salió en el cartel, salió Requiem por un sueño, de Aronofsky. Durita esa película. Dura, pero interesantísima. Sí, por supuesto. Yo iba a ir, la quería presentar yo, pero yo iba acompañado de una médica psiquiatra. Era la médica psiquiatra que ha estado más de 30 años llevando todo el sistema de adicción, de las adicciones en Alicante, en Alicante capital. Todos los servicios de uso de metadona, etcétera. Claro, más de 30 años de experiencia, una psiquiatra, era interesantísimo. Y como la película gira en torno a la drogadicción y otras adicciones, correcto, pues me pareció, también insustituible. Bueno, ¿qué problema teníamos cuando habíamos elegido los 8 títulos? Nosotros empezamos por menos, por 2, al año 95, claro, luego 7 y hasta año 8. Y yo de 8 ya no quiero bajar, porque es un almes. Aquí nos quedamos. Sí, 8 ya más no, porque claro, ya tenemos tantas actividades que es que no tenemos personal para poder desarrollarlas, porque todo hay que prepararlo, eso es muy importante. Aquí no se trata de aparecer y hablar y salir en público. Y ver una película sin más. De prepararse todas las actividades que tenemos. Y a mí me gusta prepararlo todo. Los cursos, cada uno de los cursos, las películas, cuando presentamos un libro, todo hay que prepararlo y eso lleva trabajo. Perdona que te corte, ¿es posible o no sé si no quieres hacerlo, pero eso te pregunto directamente, que yo relate aparte de este martes 27, de Post, de Steven Spielberg, sin problema, pero las 4 películas siguientes, a cada cual más interesante. Sí, vale, y te termino yo el proceso. Claro, por favor. Les voy a contar, el 24 de febrero tienen La Naranja Mecánica, con los ponentes tú mismo, Jesucristo Riquelme, y Carlos Riquelme Talamas. Vale. Luego tenemos 1917, que yo debo reconocer que es una película que no conozco, con el ponente Sergio Bojbri. Luego tenemos Capitán Phillips, con Juan Bernabé Meléndez a la ponencia. Y por último, el 26 de mayo, El Juez, con María Teresa Martínez Soto como ponente. Claro, me entretengo en esta última. La película es El Juez y la ponente es una jueza. Es justamente una jueza. Es una magistrada. Entonces, Maite Martínez Soto es una magistrada de Almoradí, y ella se desempeña en Murcia, Orihuela. Bueno, me venía una vez más sobre periodismo, una periodista. Sí, claro. El juez, pues un juez o una juez. Vale, espero que nunca pongas una película de asesinos en serie, para que no tengas que traer a uno. No, permíteme la broma. Nos traeríamos a un forense, por lo menos policía, un criminólogo o algo así. Un criminólogo. Jesucristo, antes de finalizar, que esto es, yo estaría días hablando de cine, pero tenemos algo que tenemos que relatar, unos cursos que, si no me confundo, te gustaría llevar a cabo. Termino el proceso que había empezado y te digo el curso, que es muy rápido, intento sintetizar. Cuando elegimos las películas, ¿qué problema teníamos? Que cuando ya habíamos elegido las 8 películas, no encontrábamos la distribuidora. Amigo. Y cuando la película era demasiado reciente, imaginemos, yo ahora para el año que viene tengo una película del 23 y una del 24. Es muy posible que la distribuidora no nos dé permiso porque aún se encuentran en el circuito comercial. Claro, ¿no? Entonces nosotros pagamos por la proyección de la película, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos ahora es distinto. Cogemos 5 o 6 catálogos
de las distribuidoras que tenemos a mano, Ajá. y de ahí nosotros vaciamos y elegimos las 8 películas. Las 8 claro, películas. De los últimos años, de los 2, 3, 4 años últimos, no hay. No Son están intocables, incluidas. me imagino, claro. Y eso es una pena. Yo lo voy a intentar, pero fíjate, para el año que viene estamos ya pergeñando, es el verbo que yo utilizo, pergeñando uno de los cursos de Universidad Abierta para noviembre y quizás noviembre-diciembre, sobre inteligencia artificial. O sea, todas las semanas, incluso 1, 2 sesiones a la semana sobre inteligencia artificial desde perspectivas muy distintas. Algo muy práctico, muy reflexivo y creo que muy interesante y muy necesario en la sociedad. Desde luego. Y para ilustrar todas estas ponencias o mesas redondas, yo he pensado que las 3 primeras películas de final de octubre, noviembre y diciembre, vamos a incluirlas antes de Navidad, sean 3 películas relacionadas con la inteligencia artificial. Que podría ser inteligencia artificial. De Steven Spielberg también. Pero como ya era tanto Spielberg que hemos visto muchas, bueno, pues yo he pensado que sean Blade Runner, Matrix y 2001 o Una Odisea en el espacio. Exacto. Bueno, que son 3 clásicos, pero que pueden ser comentados. Al igual que ahora vamos a tener la Naranja Mecánica, habrá quien la haya visto, pero no se la han comentado. Y el comentario de la Naranja Mecánica es fascinante. Bueno, ahí salen fascículos y... Bueno, salen fascículos, han salido libros. Claro. Y vamos a intentar poder recogerlo. Ahora, el curso siguiente de Universidad Abierta empieza el 3 de marzo, y es un curso precisamente sobre el lenguaje cinematográfico. Bien. Y hemos podido contar, se lo ofrecimos a Carlos Escolano, que es un joven, yo tengo ya entre los 70, pues ya no hablemos de edades, son jóvenes todos, un realizador de cuna oriolana, es oriolano, pero trabaja en Torrevieja, y que acaba de presentar, y la va a presentar en Torrevieja, dentro de este curso, un largometraje, una película sui generis. No es una película con una narración de una historia, es una película más poética, reflexiva, sobre un libro de un poeta muy conocido en toda la Vega Baja, que es José Luis Cerón. Se titula Asalto de Mata y son citas, reflexiones, recuerdos, memoria del poeta. Él lo ha resuelto en lenguaje cinematográfico y nos va a presentar la película aproximadamente de 1 hora y media en el cine, en el centro del Centro Cultural Virgen del Carmen, también, el próximo domingo día 8 de marzo a las 7 de la tarde. Nosotros tendremos el día 3, empezamos el 3 de marzo, el ciclo de cine, y él va a desarrollar 5 sesiones, del 3 de febrero al 3 de marzo. Y el día 8 esa película en pantalla grande. Claro, la ventaja es que tenemos al mismo realizador, al director. Y vamos a tener también con nosotros al autor del libro, a José Luis Cerón. De primera mano. Y yo me alegro muchísimo. Sí, claro porque, una vez más, gratis. Todos los que quieran ir van a tener una oportunidad de ver a un director de cine, una película un poco más extraña, un poco más rara, al autor del libro. Y bueno, va a estar arropado por todos nosotros, por toda la UNED y ojalá por mucho, mucho público. Pues yo de verdad te lo digo, de corazón, Jesucristo, estaría días hablando de cine y más con alguien de quien se puede aprender, porque no es lo mismo ver una película que entenderla y tener todos los puntos de vista, que es lo que hacen justamente en el cine crítico cada último martes del mes en el Centro Cultural Virgen del Carmen, a partir de las 6:30. Pueden ir a disfrutar tranquilamente, me imagino que hasta llenar aforo, prácticamente. Y en este martes próximo, el 27, van a tener la película de Steven Spielberg, The Post, con la ponencia de Susana Juan Aranda, y que luego además pueden hacer ustedes sus preguntas. Yo no veo ninguna excusa para que no vayan al cine. De todas formas, tenemos este espacio de Sin Spoiler, que evidentemente nos lo ha ofrecido nuestros amigos de Cines IMF, y Jesucristo Riquelme, que es coordinador del aula de la UNED de Torrevieja. Esta es su casa, ya lo sabes, esta es tu casa, que me has pedido que te tutee. Por favor. Y cuando yo quiero ir a la siguiente, porque este martes no, pero la de la Naranja Mecánica a mí me apetece muchísimo ver, sobre todo porque la habré visto a lo mejor 3 o 4 veces, claro. Pero quiero verla de manera diferente. Eso es. Yo creo que voy a unirme a vuestro club selecto de cinéfiles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar en Torrevieja Radio.